Cultidivertido con Miss Patty. Hola niños, en el área de matemática hoy trabajaremos los ángulos. Identifica los ángulos. Mira, acá está el Inca y esta es una construcción inca muy importante donde hay una piedra grande. Es la piedra de los 12 ángulos. Es uno de los símbolos de la ciudad del Cusco. Está ubicado en la calle Hatun Rumiyok, piedra grande en quechua, y pertenece a una construcción donde actualmente se asienta el Palacio Arzobispal y el Museo de Arte Religioso del Cusco. Está hecha de diorita verde, una piedra muy usada en las construcciones incas. Es famosa por la perfección de sus características, su inmensa estructura poligonal. Se estima que pesa aproximadamente 6 toneladas. Encaja perfectamente con las piedras que la rodean. Tienes la imagen de vista de frente de esta piedra. Entonces, ¿cuántos ángulos hay? Para saber cuántos ángulos hay, primero tengo que saber qué es un ángulo. Trazamos una semirrecta, pero con una sola semirrecta no conseguimos un ángulo, necesitamos dos semirrectas. Ya tenemos dos semirrectas, pero aún no hemos construido un ángulo porque para ello nuestras dos semirrectas tienen que tener una característica específica. ¿Sabes cuál es? Las dos semirrectas deben salir de un mismo punto, que se llama vértice. Ahora sí que podemos verlo. Un ángulo es la porción del plano que está comprendida entre las dos semirrectas y su origen común llamado vértice. Pero fíjate, dos semirrectas que comparten un origen no solo forman un ángulo, forman dos ángulos. Un ángulo interior que está aquí representado de color azul y un ángulo exterior que está representado de color amarillo. Elementos que forman un ángulo. Trozo de pizza. Y mira dónde existe el ángulo. Entonces ese ángulo está formado por lado, vértice, lado y el ángulo. ¿Cómo medimos y construimos ángulos? Para medir ángulos utilizamos el transportador, que es un instrumento usado también para construir ángulos. Tiene normalmente dos listas de números que van en direcciones opuestas. Fíjate bien cuál usas. Primero, haz coincidir el centro del transportador con el vértice del ángulo. Segundo, alinea un lado con 0 grados. Lee la medida en el transportador. Este ángulo, por ejemplo, mide 60 grados. Pero también hay transportadores circulares, ¿no?, que miden 360 grados. Las escuadras también son otros instrumentos que podemos usar para construir ángulos. Tipos de ángulos según su medida. Ejemplo, tenemos una pizarra de corcho, tenemos un helado, un abanico, un reloj. Y vamos a medir los ángulos que están marcados, ¿sí? En el primer caso mide 90 grados, en el segundo caso 30 grados, en el tercer caso 120 grados y en el último 180 grados. Tipos de ángulos según su medida. Rectos son los ángulos que miden exactamente 90 grados. Agudos son todos los ángulos con una amplitud menor de 90 grados. Obtusos son los ángulos que miden más de 90 pero menos de 180. Llanos son todos los ángulos que miden exactamente 180 grados. A primera vista parecen una línea recta. Ángulo completo es un ángulo que mide exactamente 360 grados. Parece una circunferencia. Convexos son los ángulos que miden entre 0 y 180 grados. Y cóncavos son los ángulos cuya amplitud es mayor de 180 y menor de 360 grados. Tipos de ángulos según su posición.
Consecutivos son dos ángulos que comparten un vértice y un ángulo, es decir, tienen el vértice y uno de sus lados en común. Adyacentes son un tipo de ángulo consecutivo que suman entre los dos 180. Opuestos por el vértice son dos ángulos que comparten el vértice pero no comparten ninguno de sus lados. Tipos de ángulos según la suma con otros ángulos. Complementarios son ángulos que suman 90 grados entre los dos. Suplementarios son ángulos que suman 180 grados entre los dos. Y tenemos un resumen acá, como puedes observar, ¿no? De los tipos de ángulos principales que te acabo de presentar. Muy bien, ya a un inicio habíamos indicado pues que teníamos la piedra de los 12 ángulos. Entonces ahora lo vamos a contar. Tenemos el primero, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 ángulos. Muy bien, espero que te haya gustado. No olvides de seguir encontrando ángulos. Los puedes encontrar en cualquier objeto que esté a tu alcance. Muy bien, practica. Gracias.